pretende ser un centro de psicología integrativa, múltiple, diversa. De eso se trata esta propuesta, abarcando todas las escuelas, todas las miradas, haciendo una integración no solo de la psicología, sino en forma interdisciplinaria, y de todas aquellas técnicas que puedan permitirnos justamente aunar criterios, fomentar un pensamiento crítico, un discernimiento. De eso se trata básicamente esta propuesta. Mi nombre es Alejandro Divagno, soy licenciado en psicología, consultor clínico, periodista y escritor, y dirijo la llave PSI, este centro justamente integrativo de psicología que trata de conjunción con la filosofía y por supuesto también esa psicología que se hacía las grandes preguntas trascendentales, incluyendo por supuesto esta pata que siempre hago hincapié sobre la espiritualidad. Bien, estamos en todas las redes: Facebook, Instagram, TikTok. Dije en todas, en realidad no en todas, porque en Twitter ya no, pero sí por lo menos en las principales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Pueden ahí buscar nuestro canal, suscribirse para que les lleguen las notificaciones de todos estos vivos que siempre se están subiendo. Y por supuesto no dejen de visitar la página, que es layavepsi.net, donde van a encontrar todo lo que acabo de decir, nuestro enfoque, más todas las actividades que permanentemente estamos ofreciendo y que se van renovando, ya sea talleres, seminarios, formaciones, tanto para personas vinculadas a la salud mental como público en general, que también puede acceder justamente para poder encontrar herramientas, recursos y por supuesto interiorizarse sobre todo el ámbito de la salud mental, pero especialmente propiciando esta idea de que aprendamos a desarrollar un criterio, un pensamiento crítico, un discernimiento, un conocernos, un autoconocimiento, para cada vez ser más libres y ir en busca de nuestro deseo. De eso se trata. Bueno, medios de contacto, además de los que ya dije: la llave psi@gmail.com o vía WhatsApp al 11 3209 6198. Sobre esto, además de el ida y vuelta permanente que siempre fomento en este tipo de charlas, lo que les voy a pedir, porque la semana que viene nos toca ping-pong de preguntas y respuestas, anímense a proponer tema o temas, experiencias, dudas, casos, preguntas, todo lo que ustedes quieran, porque sobre eso armo el ping-pong. Y por supuesto que también sirve para futuras charlas que se vayan a dar en este espacio. Ustedes saben que por ahora esto está estructurado de una manera que nos toca un lunes una charla de un tema, al otro lunes tenemos un mito, uno de los grandes mitos, todo esto siempre por supuesto aplicado a casos cotidianos, a la realidad cotidiana. Otro lunes, como va a ser hoy, casos famosos clínicos, grandes casos. Y otro lunes con ping-pong, tema libre, lo que surja, lo que ustedes traigan de preguntas y respuestas. Si se les ocurre alguna otra dinámica más que les pueda interesar, también anímense a proponerla y puede formar parte de el espacio. Bueno, si alguien me dice si está saliendo todo ok sobre todo por Facebook, agradezco.
porque así sé que no me pierdo ningún comentario, ninguna pregunta, nada que pueda, que me interese, por supuesto, que esa es la idea, que haya un ida y vuelta y no sea solamente hablando yo solo. Bien, vamos a ir sin más a lo que nos trae hoy, que es, como decía, dentro de los grandes casos clínicos que vamos a ir viendo. Ya hemos visto, si recuerdan, hemos visto Ana O, hemos visto Juanito. Hola Carla, gracias, una genia siempre ahí con el corazoncito violeta, inconfundible. Ya hemos visto Ana O, ya hemos visto Juanito, hoy nos toca Dora. ¿Por qué es relevante Dora? Bueno, Dora va a ser muy importante porque en realidad se van a ir dando cuenta que voy a ir contando la historia de un fracaso, del primer, quizá gran fracaso en el desandar clínico de Freud. Hemos pasado por distintos cuadros clínicos. Hoy nos va a tocar el turno de la histeria, pero sin anticiparme vamos a ir empezando a contar de qué se trata esto, porque el caso Dora responde al tratamiento de una joven de 18 años que Freud atiende. Para que empecemos a tomar contexto, estamos hablando del año 1900, y que se va a caracterizar, como anticipé hace un ratito, por el abandono súbito de la terapia por parte de esta paciente de Dora, lo que para algunos, sobre todo los más detractores de Freud, fue interpretado como un fracaso clínico. El contexto del caso coincide en la época con algunas de las sombras cumbres freudianas, como la interpretación de los sueños, tema del que ya vamos a hablar, 3 ensayos sobre la vida sexual, con todo el revuelo que había provocado con esto, el chiste y su relación con el inconsciente, otro tema del que ya vamos a hablar en una futura charla. En otras palabras, hablamos del año 1905. Cuando estamos hablando, por supuesto, cuando ya la obra pasa a ser conocida dentro del repertorio de Freud. Es decir, los datos de este caso clínico fueron publicados con el título Análisis fragmentario de un caso de histeria. Así pasó a ser conocido. Entonces, ustedes me preguntarán cuáles eran los síntomas histéricos que se veían en esta paciente, en Dora. Bueno, Dora, mejor conocida, o en realidad como se llamaba, Ida Bauer, siempre acuérdense que tanto Juanito como Ana O son todos nombres ficticios para no quebrar la confidencialidad de estos pacientes. Bueno, llega al consultorio de Sigmund Freud traída por el papá, que era también un antiguo paciente. Llega por primera vez a los 16 años y el cuadro presentaba ataques de tos muy molestos que van a desaparecer después de esa primera consulta, y su historia clínica nos habla de el comienzo de ese síntoma de la tos a los 12 años, acompañada de jaquecas crónicas, y a los 8 años disnea, esto es falta de aire. ¿Y qué pasa acá?
como los ataques de tos vuelven a los 18, busca nuevamente a Freud. Acuérdense que yo les dije al principio que el tratamiento propiamente dicho comienza cuando ella tiene 18 años. Pero ¿qué pasa acá? La tos venía ahora acompañada de inestabilidad emocional, evitación para socializar, conflictos con los padres, esto agravado por una carta en la que anunciaba su suicidio y, aparte de todo esto, tenía desmayos sin causa o razón aparente. Dudas, preguntas, cuestiones, porfa, no tengan miedo de ir comentando. Bueno, esto era el cuadro de Dora. Veamos ahora el contexto de Dora. Cómo estaba compuesta su historia familiar. Bueno, también era complicado el asunto. Su papá, que fue quien había sido antiguo paciente y quien la lleva, era un industrial de mediana edad, de excelente posición económica, y era el amante a la que se va a identificar a lo largo de la narración del caso como la señora K. Este dato, en un principio, no le es revelado a Freud. La figura de la mamá de Dora estaba bastante ausente. Freud nos va a decir de ella que era una ama de casa de pocas luces, obsesiva con la limpieza para tapar una aparente insatisfacción sexual y con la que Dora solía tener conflictos. Bueno, sabemos también de un hermano mayor con el que Dora no tenía mucha relación, que se ponía siempre del lado de la mamá, y ella como que se ponía siempre o generalmente del lado del papá. Entonces acá ya tenemos como configurados los bandos. Y tenemos también una tía, hermana del padre, fallecida por una psiconeurosis grave a la que Dora le había tomado cariño. Y finalmente tenemos, como digamos, ya en lo extensivo, porque obviamente no estamos hablando de la familia nuclear, pero tienen una cierta relevancia los dos hijos pequeños de los K, que Dora varias veces cuidó, y tenemos por otro lado la institutriz, que va a tener un papel, ya vamos a ver, un papel importante, con la que ella tenía una excelente relación hasta que un día se pelea y hace que la echen, como ya veremos en un ratito. Bien. Presentado todo este conglomerado familiar y vincular, Dora sabía de la infidelidad de su padre, a quien trataba con distancia, porque quería que rompiera el vínculo con esta señora K. Freud, una vez que se entera, ahí está. Bueno, Carla me pregunta qué es una psiconeurosis grave. Estamos hablando de justamente un cuadro neurótico grave. Eso sería una psiconeurosis grave. Una neurosis grave. Sabemos que todos somos, o por lo menos la mayoría, que respondemos a una cierta estructura neurótica. Bueno, esto sería un cuadro ya exacerbadamente neurótico, que por supuesto trae patologías o problemáticas en todas las esferas. Entonces, bueno, a esto se refería.
De todas maneras, sí, no es como demasiado clarificador la descripción, por lo menos, que se hace de lo que es. Pero tengamos en cuenta que también estamos hablando de una tía, no es un personaje principal, con lo cual sí, sabemos bastante poco de a qué hacía ilusión concretamente con esto de la neurosis grave. Bueno, Freud, una vez que se entera de este dato no menor de el engaño del padre, lo que va a interpretar es que el verdadero centro de atención es la señora K, el gran centro de atención de Dora nos estamos refiriendo, y que está enamorada del señor K. Y a propósito de esto, nos vamos a encontrar con dos relatos claves. El primero, cuando tiene 14 años, cuando el señor K aprovecha un momento en el que están solos para abrazarla y besarla en la boca, lo que Dora va a describir con asco. Y el segundo, en una casa de veraneo de los K, cuando paseando cerca de un lago, el señor K le hace una propuesta amorosa, lo que termina o había desencadenado, una depresión. Acuérdense que cuando yo les iba enumerando los signos y síntomas que traía Dora, estábamos hablando de inestabilidad emocional, evitación de socializar, este intento o esta intencionalidad que dejaba en la carta de suicidarse, desmayos, bueno, todo esto estaría hablando de un cuadro depresivo grave, y lo cuenta la madre mientras le pide al papá de Dora que termine la relación con los K. ¿Por qué es tan relevante por ahí este caso? Bueno, además de lo que decía al principio de por ahí tomarlo como un fracaso clínico, por otra parte, abriría en el psicoanálisis varios debates en relación con la histeria. Freud sospecha que la histérica no entiende qué es lo que la define como mujer. Esto les recomiendo también en el historial de charlas, vean el video de qué quiere una mujer. De hecho, Freud va a decir que ningún analista puede descifrar jamás en el fondo qué es lo que quiere una mujer, y que la histérica va a buscar esa respuesta a través de otra mujer. Por eso siempre va a estar envuelta en triángulos amorosos. Además, Freud se va a valer de la interpretación de los sueños, vamos a ver en concreto el análisis de dos, para interpretar el conflicto psicosexual que estaban escondiendo estos síntomas de Dora, y el hecho de que Dora no terminara su proceso también sirvió para entender cómo funciona un concepto fundamental que es la transferencia, especialmente en su parte negativa. Pensemos que para que un proceso terapéutico funcione, esto es una visión personal, yo pienso que debe darse una oscilación entre la transferencia positiva y la negativa, porque si es todo positivo ya se termina como desarmando el encuadre, confundiendo más con una suerte de vinculación amistosa. Y por supuesto que si todo es primordialmente negativo, es insostenible, porque se pone en el analista
bueno, justamente las cuestiones, todas las proyecciones de emociones negativas. Por ende, yo creo que tiene que haber una oscilación entre ambas, pero en el balance un poquito más de positivo para que un proceso pueda ser efectivo, pueda ser sostenible. Bueno, el tratamiento de Dora en total llevó 3 meses. Esto fue lo que duró. Al acordarse del primer suceso que yo les contaba con el señor K, esto del abrazo y el beso, o el apretujón y el beso, Dora pone de manifiesto el asco que sintió al recordar justamente la presión del brazo sobre su pecho al abrazarla, que sobre esto Freud en realidad, siempre metiendo el dedo en la llaga, va a interpretar que en realidad Dora ahí lo que hizo fue un desplazamiento, ya que no estaríamos hablando del brazo sino del miembro erecto, y que por eso Dora va a evitar pasar cerca de un hombre que esté hablando de manera íntima con una mujer, para no volver a sentir esa misma sensación. Asimismo, Dora sentía que su papá no le creía sobre la experiencia, la otra, la del lago, y que de alguna manera la entregaba al señor K siempre y cuando también el señor K tolerara la infidelidad con su mujer. Por supuesto que esto no estaba declarado en forma de pacto, pero Freud se daba cuenta que los dos, tanto el padre como la hija, hacían exactamente lo mismo. Es decir, yo no digo nada si vos no decís nada. Una suerte de acuerdo implícito. O un pacto de silencio. Entonces, ella dejaba que él se viera con la señora K solo porque de esa manera ella podía seguir viendo al señor K. Nunca los visitaba para dejarlos solos, y ahora sí vamos a ver por qué la importancia que yo les decía de la figura de la institutriz. Dora sospechaba que estaba enamorada de su papá porque veía que la trataba mejor cuando estaba él, y ella hacía lo mismo con los hijos del matrimonio K para justamente quedar bien con el señor K, de manera que acá tenemos otra similitud. Entonces es a partir de esto que la hace despedir por celos. Insisto, dudas, preguntas, cualquier cosa me van frenando. Entonces, recapitulando hasta acá, la mirada de Dora está puesta más en la señora que en el señor K, porque es donde está el deseo de su papá. Esto respondiendo a lo que Freud decía sobre la histeria. Y el señor y el papá de Dora haciendo la vista gorda respecto al deseo del señor K para con Dora, para poder seguir viendo a la señora K. Y a la hipótesis de Freud de que Dora estuviera enamorada del señor K, se va a agregar que con sus síntomas esperaba de alguna manera conseguir que su papá se separara de la señora K, lo que no estaba por supuesto dando resultado, porque el papá no apuntaba para nada a ceder para que Dora de alguna manera utilizara la enfermedad como un recurso, como un arma de manipulación.
Ahora, un giro muy interesante que da el caso es que no podemos dejar de soslayar la hipótesis de que el verdadero objeto de amor, y no solo de celos, fuera la señora K en lugar del señor K. Por lo que Freud pudo haberse equivocado en su interpretación original. El mismo Freud aseveraba que en los casos de mujeres histéricas donde la libido heterosexual queda muy reprimida, se intensifica la corriente homosexual. Entonces Dora no solo nunca había hablado mal de la señora K, lo que no hubiera sido raro, sino que además elogiaba su cuerpo. Incluso sus celos, para Freud, revestían un carácter masculino, o sea, ella no celaba ser esa mujer objeto de deseo de su papá, sino por ella misma, por lo que ella sentía respecto a la señora K. ¿Se entiende este punto? Entonces, en este aspecto se sintió traicionada una vez que la señora K le contó a su marido que Dora leía sobre sexualidad, artículos sobre sexualidad, o se quería informar sobre sexualidad, y que por eso no podía pretender que un hombre la respetara o la tomara en serio. ¿Está? Esto lo tiro así como posible hipótesis alternativa, que probablemente es donde Freud cometió el error, en creer que estaba enamorada del señor K cuando en realidad su deseo pasaba por otro lado. Vamos a ver los sueños, a ver si esclarecen un poco la cuestión. Hay un primer sueño que Dora lo tiene varias noches seguidas, y acá Freud también nos va a decir que los sueños recurrentes tienen que ver con la vida infantil, con lo traumático. Bien, Dora nos va a relatar del sueño que hay fuego en la casa, que el padre llega a su dormitorio para despertarla, ella se viste apurada, la mamá quiere salvar un alajero, pero el papá se enoja argumentando que no quiere que por culpa justamente de salvar ese alajero se quemen él y sus hermanos, los hermanos de Dora. Bueno, bajan corriendo y al salir a la calle Dora se despierta. Este es el primer sueño que vamos a analizar. Bueno, acá lo que tiene un tremendo valor simbólico es, por un lado, el fuego y por el otro lado, el alajero. Ese alajero, causalmente, adivinen quién se lo había regalado. Se lo había regalado el señor K. Freud, como no podía ser de otra manera, apunta al significante del alajero, que en este caso hace mención a la joya íntima que Dora estaría intentando preservar. Estamos hablando, si hablamos de Freud, de su sexualidad. En el sueño, ella desplaza, acuérdense que el sueño tiene esta característica de desplazamiento, entre otras. Bueno, ¿y qué pasa acá? En el sueño ella desplazó al señor K por su papá, por lo que el señor K estaba queriendo hacerse de su alajero, le hace
su sexualidad, y que si algo pasaba, la culpa iba a ser de su papá. Lo interesante de este sueño es que todo se transforma en su contrario. Y por eso, al mismo tiempo, es después el padre quien la salva. Con este mismo criterio, Dora estaba dispuesta a darle a su papá lo que la mamá de Dora le negaba. De vuelta, esta alusión a la joya, a eso que guardaba el alajero, como representación de su atributo femenino. Ana María, me llegó incompleto. Me salió un que en nada más. No sé si estabas queriendo preguntar algo, comentar algo. O sea que en este relato Freud encuentra un conflicto edípico sin resolver, típico de los casos histéricos. Y como reprime con tal intensidad el deseo de darle al señor K lo que su mujer le está negando, es que esto se transforma en su contrario. Por eso, Dora despierta, habiendo luchado para reubicar a su papá en este rol de salvador o protector, que sería lo arquetípico del padre, y así defenderse o cuidarse del señor K, que sería lo esperable. Recuerden que los sueños sirven justamente para que el deseo se realice, que el deseo siga su camino de justamente todo lo que está reprimido pueda en el sueño sí concretarse. Por ende, no extraña que esto se haya dado vuelta. Lo mismo pasa con el fuego, que en el sueño se intenta a toda costa que no se queme, que si lo vemos por la contraria, sería que no se moje. Y acá podemos también hacer otra alusión directa a la excitación sexual, a la lubricación. O tomar el fuego literalmente como ardor de deseo. Hola Maros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En otras palabras, Dora tenía que escapar de esa casa donde corría riesgo su virginidad. ¿Se entiende más o menos cómo es que Freud va hilando la interpretación? Ahora, fuera del ámbito de los sueños, no es un dato menor que Dora llevara una vez una bolsita a la terapia con la que jugaba metiendo en esa bolsita los dedos mientras hablaba. Bueno, por supuesto que esto Freud lo nota, y lo que parece ser un acto sintomático, que son esas acciones donde que uno hace sin darse cuenta y supuestamente sin sentido alguno, pero que por supuesto tienen un contenido inconsciente. Ese jugueteo claramente para Freud hacía referencia a un acto masturbatorio. Y la tos, no nos olvidemos de la tos de Dora, que nunca se fue, que pudo haber empezado como algo quizás insignificante, pudo después haber sido una forma de imitar al padre enfermo del pecho, pero además, cada vez que aparecía el sueño del alajero, acuérdense que yo les decía que había sido un sueño recurrente varias noches seguidas, despertaba Dora sintiendo olor a humo. Bueno, esto tampoco es casual, porque no podemos dejar pasar que tanto su papá
que eso fue lo que lo enfermó del pecho, como Freud, eran fumadores recalcitrantes. Freud siempre está representado con la famosa pipa. Y ya que hablamos de la transferencia, Freud dedujo que en algún momento Dora pudo haber proyectado sobre él los deseos reprimidos que tenía o que sentía por su papá y por el señor K, lo que podemos deducir que la habría llevado a abandonar la terapia. Teresana, ¿qué sería esto, Ana María? Me perdí. Bueno, tú me dirás. ¿Se entiende todo el hilo argumentativo que termina haciendo Freud en esto de, bueno, evidentemente la figura de Freud le recordaba toda la cuestión con el papá y con el señor K, no lo pudo tolerar y por eso de alguna manera no solo estaba dejando la terapia a Freud, a su papá y al señor K, sino a todos los hombres. Bueno, esto lo dejo en un costadito aparte para que también lo analicemos. Hola Ana María, estás por todos lados, ahora te veo por Instagram. Bueno, vamos a ver el segundo sueño. Unas pocas semanas después de el que les acabo de contar, sucede este otro sueño. Dora pasea como extranjera por una ciudad desconocida hasta que llega a la casa en la que supuestamente vivía. Sube a lo que sería su habitación y encuentra una carta sobre la cama. La carta es de su mamá, donde le dice que el papá de Dora había muerto y que si quería podía ir. Dora sale y pregunta unas 100 veces dónde está la estación. Solamente le responden 5 minutos. Luego ve un bosque, entra en ese bosque y encuentra a un hombre al que le pregunta y este le contesta todavía 2 horas y media. Se ofrece a acompañarla, ella lo rechaza y se va. Después se encuentra en casa, no sabe cómo llegó, llega a la portería y la muchacha le dice que la madre y los otros ya están en el cementerio. Ana María, no puedo entrar por Face, quería decirte que el caso está muy interesante. Bueno, gracias. Sí, es interesante. Bueno, hasta ahí sería este segundo sueño. En este sueño vamos a ver cómo queda aclarado por qué Dora se sintió tan insultada por la propuesta del señor K en el lago. Tranqui, Maros, no hay problema. Sabes que queda grabado, después cualquier cosa preguntás o comentás. Bueno, en el análisis interpretativo de este sueño, primero veamos que nos vamos a encontrar con varios restos diurnos. Restos diurnos son justamente contenidos que han sucedido durante esa jornada que aparecen repetidos en el sueño. Como por ejemplo, la carta, que en realidad remite a otra carta. Acuérdense cuando yo les hice la presentación del caso, esta carta donde Dora le decía a sus padres que tenía intenciones de suicidarse. Una suerte de amenaza que si no dejaba a la señora acá se iba a matar. Eso, o de alguna manera llenarlo de culpa como forma de venganza. Bueno, en el sueño justamente ella aparece afuera, lejos de la casa, con el papá muerto, quizá lleno de culpa por la partida de Dora, esta partida simbólica. De manera que, volviendo a esto que decía antes, que en los sueños
los deseos se llevan a cabo, es que el deseo de venganza, si es que era esto, se satisface. Y vuelvo a decirlo, para Freud los sueños están para satisfacer aquellos deseos que de manera consciente son reprimidos o que no se pueden cumplir. La otra partecita donde dice que puede ir si quiere, se relaciona también con otra carta en la que la señora K junto a su esposo la habían invitado donde se da después la escena del lago, esta casa de verano. Ese podés venir si querés estaba acompañado en la carta de un signo de interrogación que llama la atención de Dora. Esto de paso da pie para aclarar lo que sucedió justamente en esa escena del lago. Dora cuenta que el señor K le hace una propuesta que ella considera indecente y le da una cachetada. Solamente acordándose que le dijo: no me importa nada mi mujer. Después de ese incidente se va sola y le pregunta a otro hombre qué distancia había, y es ahí donde el hombre le dice 2 horas y media. Fíjense cómo las cosas se empiezan a mezclar y relacionar. Ahora, el motivo real por el que Dora le da la cachetada al señor K fue que había una mucama que parecía que se llevaba mal con él porque prácticamente no estaban intercambiando palabras. Una vez, esta mucama le había contado a Dora que este señor la acosaba y que le decía que no le importaba nada su mujer. Exactamente lo mismo que le había dicho a ella en el lago. Por eso es que ahora no se hablaba y que no había todavía y que no había aún dado el preaviso de 14 días para poder renunciar. Esto era una cuestión, digamos, administrativa. Estamos hablando de, en ese contexto de tiempo y espacio, bueno, había que dar 14 días para poder renunciar, para poder avisar, y esto también coincide causalmente cuando Dora le dice a Freud que va a abandonar la terapia y que lo había decidido, adivinen hace cuánto tiempo, 14 días. Otra metida de cola en la transferencia, por lo que la cachetada de Dora la podemos interpretar a posteriori como una cachetada a todo. Esto que yo decía hace un ratito: celos, venganza, ocupar el mismo lugar de esta muchacha. Acuérdense lo que decíamos sobre la histeria. Al propio Freud, en cuya figura venía a converger todo eso. ¿Está? ¿Se va entendiendo? ¿Se va ligando todo? O sea, vean cómo confluyen los hechos diurnos con los elementos del sueño. Que en el sueño se aprovecha, porque obviamente baja la censura represiva, para que la venganza se pueda concretar, se pueda materializar. Bueno, para ir terminando, Freud va a confesar, hace una suerte de mea culpa, que con Dora no logró dominar a tiempo la transferencia,
que desde el principio del tratamiento ella lo puso en un lugar de sustituto del papá y después del señor K, y que si esto él lo hubiera atajado a tiempo, quizá la resolución no hubiera sido la venganza de abandonar a Freud, como si se tratara de que estuviera abandonando al propio señor K. E insisto con esto, de paso pregunto, ¿a todos los hombres en general? Bueno, otro dato interesante es que 15 meses después del tratamiento, Dora visita nuevamente a Freud. Había muerto un hijo de los K, por lo que Dora se había acercado, se había vuelto a reconciliar. Dora le dice a la señora K que sabía de su relación con su papá, lo que la señora K no niega, y lleva a su marido a confesar la escena del lago. Después, Dora le comenta todo esto al papá y nunca más tuvo trato con los K. Está bien unos meses hasta que vuelve a padecer otro ataque de afonía después de cruzarse en la calle con el señor K y ver que un carruaje lo arrolla, se lo lleva puesto. Bueno, ve que estuviera, trata de asegurarse de que esté bien, y ahora lo que tiene es una neuralgia facial. Fíjense de paso cómo va somatizando todo. Vuelve a estar bien un tiempo, donde tiene otro ataque de afonía después de esto que estábamos comentando. Esto de la neuralgia facial es para que tengan una idea, un dolor espantoso, muy agudo, que sigue la ruta de un nervio y es por la irritación o daño de ese nervio. Freud esto lo interpreta como un autocastigo por sentirse arrepentida de la cachetada que le dio aquella vez al señor K y por esta transferencia negativa o vengativa que después había tenido con Freud. Uniendo cabos, si el primer sueño lo interpretamos como el alejamiento del hombre deseado para buscar amparo o refugio en el papá, en otras palabras, un escape de la vida hacia la enfermedad, relacionándolo también con la charla que tuvimos de Eros y Tánatos, ir de Eros hacia Tánatos, no solo por la cuestión o el carácter regresivo, sino por esta identificación con la tos del padre y con ser igual que él en cuanto al engaño. El segundo sueño presagiaba dejar al padre y con esto dejar al señor K, dejar al propio Freud, dejar quizá todos los hombres, para recuperarse, sanarse, unir más hacia la vida, de Tánatos hacia Eros, en otras palabras, ir hacia el reconocimiento de su propio deseo. ¿Estamos? O sea que de esta manera podríamos reinterpretar este cierre como un aspecto sanador, como un aspecto positivo. Estamos hipotetizando. Bueno, dudas, preguntas, opiniones. ¿Quedó algo en el tintero?
Ana María, Carlita, espero que no me haya perdido ningún comentario. A ver, vamos a chequear que no me estoy olvidando nada. A ver si no hay ningún comentario que me haya perdido. Bueno, volviendo a ver, Carlita. Los síntomas de Dora serían el beneficio secundario de la neurosis. Bueno, si tuviéramos que, en esto que estábamos hablando de la neurosis grave, lo que aparece más que nada es una angustia o una ansiedad absolutamente desmedida, ¿no? Por fuera de lo que podríamos considerar saludable. En el caso de Dora estaríamos hablando de un cuadro de histeria. ¿Esto qué sería? Lo que también conocido como trastorno por somatización es esa patología en la que la persona tiene una preocupación crónica por síntomas físicos que no tienen un origen identificable. Así fue como empezó sus estudios Freud. Justamente le llegaban multitud de casos como este, sin causa aparente, sin causa biológica, sin causa orgánica. Él pensaba que le mentían y luego, justamente empezando a desarrollar su método, encontró que había justamente un origen psíquico en estos síntomas, sobre todo ligado con una conflictiva sexual. Bueno, Freud justamente va a definir a la histeria como esta neurosis, haciendo justamente mención a tu comentario, que en este caso sí sería un beneficio secundario, que va a tener un origen en un incidente sexual, cuyo recuerdo no pudo ser elaborado desde lo asociativo, y es por eso que se transforma en patógeno y termina provocando un síntoma. Si vamos a los manuales, vamos a encontrar dos tipos de histeria, que es de conversión y de disociación, que ahora no serían tan frecuentes como si podemos encontrar por ahí como marca actual de época lo que es el trastorno de personalidad histriónica. ¿Estamos? Pero sí, a eso se refería con el tema de la neurosis grave. Igual sí, queda como bastante como incompleto la cuestión, porque solamente nos habla de eso, pero en líneas generales podemos estar hablando de un cuadro, sí, desbordado de angustia y de ansiedad. ¿Está? Bien. Bueno, cualquier cosa, más comentarios, dudas, preguntas, lo que sea, lo pueden dejar por escrito, que yo después lo puedo volver a ver. No se olviden de, para la semana que viene, proponer temas que quieran que charlemos. La semana que viene tenemos ping-pong de preguntas y respuestas, con lo que ustedes quieran. Casos, experiencias, preguntas varias, temas varios, etc. Gracias, Carlita. Así que anímense a proponer lo que ustedes tengan ganas. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto va a haber más de estos casos, por lo menos los más importantes, los más relevantes. Va a haber más de
de mitos, lo mismo, el mismo criterio, temas que pueden ser de interés, como ya anticipé algunos, de la interpretación de los sueños, los chistes y la relación con el inconsciente, etcétera, más todo lo que a ustedes les interese. ¿Tá? Bueno, nos estaremos volviendo a ver la semana que viene, 19 horas, por estos mismos canales. Después se sube, como siempre digo, a YouTube y lo pueden encontrar replicado por todas las redes. Gracias por estar, gracias por participar y será hasta la semana que viene. Chau, chau.